buscadores comenzó siendo una estrategia que se basaba en engañar al buscador, insertando lo máximo posible la palabra clave dentro de nuestra web, incluso entre los píxeles de las fotos. Era una disciplina separada de las redes sociales. Hoy en día ambas estrategias son hermanas la una de la otra y se necesitan para tener resultados en el posicionamiento. Los buscadores se van refinando cada vez más, creando nuevos algoritmos para ofrecer a los usuarios resultados cada vez más naturales y relevantes, enfocándose y valorando aspectos como la importancia en las redes sociales o la frescura, novedad de los contenidos, así como la calidad de los enlaces por encima de la cantidad. Nuestro trabajo para el posicionamiento orgánico tendrá fundamentalmente dos partes. Por un lado, las acciones que realizamos dentro de ella para facilitar al máximo su posicionamiento, cuyos componentes fundamentales vamos a ver en este vídeo. Por otro lado, la promoción que hacemos de la web consiguiendo enlaces a la misma a través de las redes sociales, la publicidad, el intercambio de contenido, promociones, etc. Lógicamente, teniendo en cuenta que nuestra estrategia, como siempre, ha de estar basada en la calidad, en el diseño y en los contenidos relevantes, tenemos que tener algunos conceptos que mezclan la intención con la técnica, y son los siguientes. El primero es la usabilidad, que alude a la estructura de la web y que incluye acciones como reducir al máximo el tiempo de carga de la web, intentar usar rutas de navegación clara, que el sitio web tenga un mapa de navegación que podamos enviar a Google, también llamado sitemap, no interrumpir al usuario, etc. El segundo hace referencia al contenido o la estructura HTML de nuestro sitio. El HTML es el código mediante el cual escribimos en una web. Si trabajamos con un gestor de contenidos, este lo traducirá por nosotros, pero es muy recomendable que aprendamos los principales códigos de HTML para poder poner negritas, cursivas o priorizar cuando una frase es un título, H1, un título menos importante, H2, H3, o es un párrafo normal del texto, P. El contenido de nuestra web, además de ser interesante y relevante, tiene que tener cierta estructura que favorezca al SEO. Cuanto más arriba y más hacia la derecha esté nuestra palabra clave, más fácil será para Google interpretarlo como un resultado perfecto para quien esté insertando la palabra clave en el buscador. Además, tenemos que insertar la palabra clave tanto en el title como en la meta description de la página. ¿Y qué son estos conceptos? Veámoslo con un ejemplo gráfico. Este es el resultado de introducir espacio Fundación Telefónica en el buscador de Google. La letra que está en color azul es el title. Lo introducimos en la web cuando ponemos el título. Lo que ves en verde es la URL, la dirección de la página web. Si te fijas, en el enlace también aparece la palabra clave, espacio Fundación Telefónica, justo al principio. Esto es muy importante también para el posicionamiento y para que Google interprete que esa palabra clave es la que estamos posicionando. ¿Ves el texto en negro? Bien, ese texto se llama meta description y se pone de diversas maneras, o bien Google interpreta el primer párrafo del texto de nuestra web, por lo que es importante siempre poner la palabra clave en el primer párrafo, o bien la podemos insertar a mano, también con algún plugin, como el Yoast de SEO. La palabra clave que haya introducido el usuario en el buscador le aparecerá en negrita en la meta description cuando coincida. El title y la meta description no solo tienen que coincidir con la palabra clave, sino que tienen que ser comerciales. Tienes que pensar que estás compitiendo en el mismo sitio con un montón de otros resultados y tienes que invitar al usuario a que decida entrar en tu página y no en el resultado de arriba o de abajo. Fíjate en este resultado que Fnac da para la palabra clave comprar discos de vinilo que hemos metido en el buscador. ¿Te has fijado en la meta description? Si eres un enamorado de la música en vinilo, esta es tu sección. Compra al mejor precio en Fnac. Nos están invitando a entrar, están creando un anuncio con un resultado en Google. Por otra parte, nuestro contenido tiene que tener lo que se llama densidad de palabras clave con nuestras keywords. Aquí es donde tienes que echar mano de tu creatividad y no hacer que se note demasiado. Si tienes una densidad en el texto superior al 60%, Google sospechará que estás haciendo malas prácticas y te penalizará. Así que no te pases. Las keywords no solo tienen que estar presentes en el texto, sino como hemos visto en la URL, en las imágenes que contenga el texto, hemos de nombrarlas, etc. Y hablando de URLs o la dirección que ponemos en el navegador, este es otro aspecto que Google tiene en cuenta, la estructura de las URLs. Cuando los bots o las arañas de Google leen nuestra web, tenemos que facilitarles lo máximo posible a analizar dónde está cada cosa, con una buena jerarquía de enlaces dentro de la página. Estas URL tienen que tener una jerarquía lógica,
y podemos ir nombrándolas según sean contenidos más o menos importantes. Por ejemplo, en nuestra productora, indicaremos la importancia o jerarquía de las URL de la siguiente forma. www.productoramusical.com/artista será importante y nos llevará a una página donde estén nuestros artistas. Para seguir en la jerarquía añadiremos detrás de artistas /fulanito Colines. De esta forma le decimos a Google que la página de fulanito Colines se ordena jerárquicamente después de la de artistas. ¿Lo entiendes ahora? Dentro de nuestra propia web tendremos que favorecer que haya enlaces internos, palabras dentro del texto, mejor si son keywords, que sean clicables y nos lleven a contenidos relacionados dentro del mismo site. Hemos visto ya dos componentes fundamentales en el posicionamiento en buscadores: la usabilidad y el contenido. Un tercer aspecto muy importante a tener en cuenta es la experiencia del usuario, o también llamada UX. Google todavía no admite tenerla como un factor a tener en cuenta dentro del posicionamiento, pero sí lo incluye entre las buenas prácticas a la hora de valorar una web. Y en la experiencia de usuario tenemos que tener muy claro cómo facilitarle la vida, no solo a nuestro usuario de ordenador, sino al usuario de móvil. Y es que una web que no esté adaptada a móvil ni siquiera va a aparecer en los resultados de Google para móvil. Casi siempre una web puede optimizarse más y más. La lucha va a ser diaria. Siempre vamos a tener que estar comparando nuestros contenidos con los de la competencia para entender por qué están por encima de nosotros. Podemos estar en la primera página de resultados un día y a la semana siguiente haber desaparecido. Analizar por qué va a tener que ser algo diario. Y es que jugar el juego del SEO es jugar al rey de la montaña. Pero tú te atreves, ¿verdad? Valores comenzó siendo una estrategia que se basaba en engañar al buscador, insertando lo máximo posible la palabra clave dentro de nuestra web, incluso entre los píxeles de las fotos. Era una disciplina separada de las redes sociales. Hoy en día ambas estrategias son hermanas la una de la otra y se necesitan para tener resultados en el posicionamiento. Los buscadores se van refinando cada vez más, creando nuevos algoritmos para ofrecer a los usuarios resultados cada vez más naturales y relevantes, enfocándose y valorando aspectos como la importancia en las redes sociales o la frescura, novedad de los contenidos, así como la calidad de los enlaces por encima de la cantidad. Nuestro trabajo para el posicionamiento orgánico tendrá fundamentalmente dos partes. Por un lado, las acciones que realizamos dentro de ella para facilitar al máximo su posicionamiento, cuyos componentes fundamentales vamos a ver en este vídeo. Por otro lado, la promoción que hacemos de la web consiguiendo enlaces a la misma a través de las redes sociales, la publicidad, el intercambio de contenido, promociones, etc. Lógicamente, teniendo en cuenta que nuestra estrategia, como siempre, ha de estar basada en la calidad, en el diseño y en los contenidos relevantes, tenemos que tener algunos conceptos que mezclan la intención con la técnica, y son los siguientes. El primero es la usabilidad, que alude a la estructura de la web y que incluye acciones como reducir al máximo el tiempo de carga de la web, intentar usar rutas de navegación clara, que el sitio web tenga un mapa de navegación que podamos enviar a Google, también llamado sitemap, no interrumpir al usuario, etc. El segundo hace referencia al contenido o la estructura HTML de nuestro sitio. El HTML es el código mediante el cual escribimos en una web. Si trabajamos con un gestor de contenido, este lo traducirá por nosotros, pero es muy recomendable que aprendamos los principales códigos de HTML para poder poner negritas, cursivas o priorizar cuando una frase es un título, H1, un título menos importante, H2, H3, o es un párrafo normal del texto, P. El contenido de nuestra web, además de ser interesante y relevante, tiene que tener cierta estructura que favorezca al SEO. Cuanto más arriba y más hacia la derecha esté nuestra palabra clave, más fácil será para Google interpretarlo como un resultado perfecto para quien esté insertando la palabra clave en el buscador. Además, tenemos que insertar la palabra clave tanto en el title como en la meta description de la página. ¿Y qué son estos conceptos? Veámoslo con un ejemplo gráfico. Este es el resultado de introducir espacio Fundación Telefónica en el buscador de Google. La letra que está en color azul es el title. Lo introducimos en la web cuando ponemos el título. Lo que ves en verde es la URL, la dirección de la página web. Si te fijas, en el enlace también aparece la palabra clave, espacio Fundación Telefónica, justo al principio. Esto es muy importante también para el posicionamiento y para que Google interprete que esa palabra clave es la que estamos posicionando. ¿Ves el texto en negro? Bien, ese texto se llama Meta Description y se pone de diversas maneras, o bien Google interpreta el primer párrafo del texto de nuestra web.
por lo que es importante siempre poner la palabra clave en el primer párrafo. O bien la podemos insertar a mano, también con algún plugin, como el Yoast de SEO. La palabra clave que haya introducido el usuario en el buscador le aparecerá en negrita en la meta description, cuando coincida. El title y la meta description no solo tienen que coincidir con la palabra clave, sino que tienen que ser comerciales. Tienes que pensar que estás compitiendo en el mismo sitio con un montón de otros resultados y tienes que invitar al usuario a que decida entrar en tu página y no en el resultado de arriba o de abajo. Fíjate en este resultado que Fnac da para la palabra clave comprar discos de vinilo, que hemos metido en el buscador. ¿Te has fijado en la meta description? Si eres un enamorado de la música en vinilo, esta es tu sección. Compra al mejor precio en Fnac. Nos están invitando a entrar, están creando un anuncio con un resultado en Google. Por otra parte, nuestro contenido tiene que tener lo que se llama densidad de palabras clave con nuestras keywords. Aquí es donde tienes que echar mano de tu creatividad y no hacer que se note demasiado. Si tienes una densidad en el texto superior al 60%, Google sospechará que estás haciendo malas prácticas y te penalizará. Así que no te pases. Las keywords no solo tienen que estar presentes en el texto, sino como hemos visto en la URL, en las imágenes que contenga el texto, hemos de nombrarlas, etc. Y hablando de URLs o la dirección que ponemos en el navegador, este es otro aspecto que Google tiene en cuenta, la estructura de las URLs. Cuando los bots o las arañas de Google leen nuestra web, tenemos que facilitarles lo máximo posible a analizar dónde está cada cosa, con una buena jerarquía de enlaces dentro de la página. Estas URL tienen que tener una jerarquía lógica y podemos ir nombrándolas según sean contenidos más o menos importantes. Por ejemplo, en nuestra productora, indicaremos la importancia o jerarquía de las URL de la siguiente forma. www.productoramusical.com/artista será importante y nos llevará a una página donde estén nuestros artistas. Para seguir en la jerarquía añadiremos detrás de artistas /fulanito Colines. De esta forma le decimos a Google que la página de fulanito Colines se ordena jerárquicamente después de la de artistas. ¿Lo entiendes ahora? Dentro de nuestra propia web tendremos que favorecer que haya enlaces internos, palabras dentro del texto, mejor si son keywords, que sean clicables y nos lleven a contenidos relacionados dentro del mismo site. Hemos visto ya dos componentes fundamentales en el posicionamiento en buscadores, la usabilidad y el contenido. Un tercer aspecto muy importante a tener en cuenta es la experiencia del usuario, o también llamada UX. Google todavía no admite tenerla como un factor a tener en cuenta dentro del posicionamiento, pero sí lo incluye entre las buenas prácticas a la hora de valorar una web. Y en la experiencia de usuario tenemos que tener muy claro cómo facilitarle la vida, no solo a nuestro usuario de ordenador, sino al usuario de móvil. Y es que una web que no esté adaptada a móvil ni siquiera va a aparecer en los resultados de Google para móvil. Casi siempre una web puede optimizarse más y más. La lucha va a ser diaria. Siempre vamos a tener que estar comparando nuestros contenidos con los de la competencia para entender por qué están por encima de nosotros. Podemos estar en la primera página de resultados un día y a la semana siguiente haber desaparecido. Analizar por qué va a tener que ser algo diario. Y es que jugar el juego del SEO es jugar al rey de la montaña. Pero tú te atreves, ¿verdad?